Ok, pues muy buena tarde a todos. Como ya les estaba comentando, pues les damos la más cordial bienvenida a su clase de proyectos de desarrollo industrial. Eh, el día de hoy, pues tenemos programada nuestra clase de carácter teórico, nuestro seguimiento teórico que vamos a tener de la materia. Les recuerdo que, pues bueno, era uno de los acuerdos que teníamos al inicio del semestre, que vamos a tener una clase teórica, otra de taller y otra que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría comentarles que, bueno, ya derivado de la revisión que hicimos de los trabajos, de los proyectos, la clase pasada, que hasta nos extendimos un poquito más del horario. Les ofrezco una disculpa por esa situación. Vamos a tratar de que no sea así. Ya tenemos el siguiente trabajo, por si lo quieren ir armando. Va a consistir en el armado de una línea de tiempo que va a describir los aspectos más destacados del proceso de conformación del municipio, en donde van a destacar sus nodos, sus hitos, sus elementos emblemáticos y sobre todo su construcción de las actividades industriales, ¿no? Tiene que haber un proceso de desarrollo histórico del contexto del lugar, y pues va a ser en la elaboración de esta línea de tiempo. Entonces, por favor, ahí nada más para comentarles, para que lo vayan considerando. El formato es libre. Obviamente, ustedes pueden incluir los elementos que ustedes quieran. Y lo vamos a ver en la clase del viernes, por favor, ahí para que lo vayan desarrollando. Entonces, recuerden, es el contexto histórico del municipio que eligieron, el cual se quedó ya como versión final, donde rescaten sus elementos más importantes, y sobre todo donde hablen del contexto industrial de la zona, ¿no? Esto ya es como para irle dando un carácter de analítico y de contexto al proyecto. A partir de ello, pues ya después hablaremos de la vocación urbana, ¿no? Con el taller que veamos también. Bueno, dicho lo anterior, pues vamos a continuar con el contexto de la clase. No sé si me pueden indicar si ya se ven las diapositivas, chicos. Sí, Sí, sí se profe, ya ven. se ven. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, el día de hoy pues vamos a comenzar con este tema que habla sobre las teorías del desarrollo industrial. Yo me atrevería a comentar que no solamente vamos a hablar de las teorías del desarrollo industrial, sino también vamos a comentar acerca de las teorías del desarrollo de manera general, las teorías que tienen que ver con esta connotación de, de lo que vamos a desarrollar a nivel urbano, porque obviamente tienen una influencia muy grande y sobre todo para establecer algunos criterios que van a ser de interés ya desde la parte del análisis urbano y regional y también desde la parte interna del contexto de nuestro parque industrial. Entonces, esta es una base conceptual, teórica e interesante que nos va a servir de punto de partida para entender un poco sobre qué lógica vamos a estar desarrollando todo nuestro trabajo. Entonces, pues vale la pena describirlo, analizarlo e ir checando todos los matices que le van a hacer inherentes. Bueno, por principio de cuentas vamos a hablar de lo que es la nueva geografía económica. Este concepto no es nuevo para ustedes, es un concepto que se ha tocado en diferentes momentos de su formación. Ya tiene algunos años, tampoco es un elemento nuevo, aunque dice la palabra nueva geografía ahí, pues la verdad es que no es tan nuevo. Y este se refiere, obviamente, a ese enlace que vamos a hacer del análisis de la parte económica, ¿no? Del desarrollo económico, con un elemento que para nosotros se ha vuelto base en el análisis de la gestión urbana, que es precisamente el tema del entorno, del espacio físico, ¿sale? Entonces, aquí van a estar vinculadas dos propiedades importantes. Por un lado, este espacio físico y por el otro lado, las actividades económicas que son de preponderancia para una comunidad.
Básicamente en eso se divide el tema de la geografía económica en esos dos componentes importantes y lo que nos establece es que dice que gracias a esa localización de esas actividades económicas, lo que desarrollan las comunidades son temas de polos de atracción, de crecimiento, del desarrollo o de las comunidades. En este caso, a nosotros lo que nos interesa es el desarrollo urbano, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es básicamente estos lugares que a su vez se van a dividir en regiones o en secciones de ciudad, ¿no? Que van a atraer gente por los beneficios o las condiciones que ofrecen. Hablo de beneficios netamente en términos económicos, ¿eh? Porque como ustedes saben también hay polos de atracción no solamente desde el ámbito económico, ¿no? Un equipamiento, por ejemplo, es un polo de atracción que genera derrama económica también, pero su uso principal no es el comercio o la parte del desarrollo económico, sino más bien es un enfoque orientado al aspecto del desarrollo de un equipamiento, no de un servicio de ciudad. Bueno, el elemento más importante de la nueva geografía económica entonces van a ser precisamente estas regiones o estos territorios que van a compartir características pues de todo tipo, ¿no? Sí podemos hablar de características humanas, sobre todo a nivel de los códigos, las formas en las cuales interactúa la población, las personas. Podemos hablar de cualidades físicas porque muchas de estas regiones se desarrollan también a nivel de una imagen, de un trazo, de una concepción urbana, también por eso, e inclusive hasta con condiciones de semejanza biológica, porque recuerden que un principio fundamental para desarrollar ciudad es que regularmente nosotros nos vamos a sentar con los que consideramos nuestros iguales, ¿no? Eso que nos da, no estoy hablando de parientes ni mucho menos, o sea, puede ser que existan colonias donde existan familias muy grandes, pero estamos hablando de condiciones en donde, eh, pues si yo de alguna manera verifico que mis vecinos tienen mi mismo estrato social, un ingreso muy similar al mío, unas condiciones de desarrollo económico, político inclusive, ¿no? Ideológico, muy similar a lo que yo profeso, a lo que desarrollo como parte de mi vida, pues vamos a tener esa empate de congruencias y en el largo de los años, pues vamos a tener una interacción cada vez más grande. Esas condiciones de acercamiento suelen hacerse más intensas en lugar de repelerse o de alejarse, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos vamos a referir en estas condiciones biológicas, ¿no? Eh, entonces, lo que vamos a tener es un detonante de una actividad comercial que va a atraer gente y que alrededor de esa actividad comercial se van a sentar estos elementos que van a compartir características de interacción, sus propios códigos, sus propias formas, ¿no? Todo eso para poder desarrollarse y hacerlas cada vez más grandes. Esa es como una de las características principales de la nueva geografía económica que a partir de una actividad, de un detonante, si lo quieren ver así ustedes, se genera esta sinergia de crecimiento y expansión y luego vamos a tener pues cualidades que lo van a hacer propias, ¿no? La van a hacer únicas y irrepetibles en el contexto de un ambiente urbano, ¿no? Bueno, básicamente por ahí va el asunto de la nueva geografía económica. A su vez, bueno, acá no sé si quieran comentar algo, maestras. Ah, perdón, ya me explayé un poquito. Adelante. Sí, ok, ok. Bueno, maestra Ok, Laurita. sí, 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 si quieres yo comento esta. Ah, Como, sí, adelante. ok, como comentaba el doctor, la nueva geografía económica obviamente se centra en su estudio en relación entre las dinámicas de producción y consumo propias de la economía y los lugares geográficos en los que éstas tienen lugar. Bien, ¿a qué se refiere esto? Esto quiere decir que es una esencia de la nueva geografía económica donde no se queda solo en la parte económica,
sino también se queda en esa parte de análisis como el espacio. ¿Y qué me refiero con el espacio? El espacio se refiere a las ciudades, a las regiones o a los territorios que influyen, obviamente, en lo que va a ser su producción y su consumo. Y como nos decía el doctor, esto a su vez se vuelve muy atractivo porque pues esto se convierte en una dinámica económica transformadora, ¿vale? Hasta ahí espero me hayan entendido. La segunda parte dice, intenta cruzar las actividades económicas con el emplazamiento geográfico para analizar dónde se encuentran las determinadas actividades económicas y el por qué. Bueno, en este sentido, creo que este parrafito queda perfectamente encuadrado en el anterior, porque obviamente la nueva geografía económica no solo describe qué es la producción y el consumo, sino que también busca así como explicar el porqué del lugar. El lugar es muy importante porque aquí nosotros vamos a definir por qué o dónde se instalarán las empresas o los sectores, es decir, en dónde se va a instalar nuestra industria, nuestro servicio o nuestro comercio, al cual nos vamos a dedicar. Y lo cual nos va también a describir o nos va a apoyar para tener una mejor producción y un mejor consumo. Correcto. Estas dos, la verdad es que es una conexión entre lo que es la economía, la producción, el consumo y la competitividad. Eso es cuanto, no sé si me di a explicar. Sí, sí, muchas gracias, maestra. Bueno, ¿de qué estamos hablando, chicos? O sea, yo siempre me gusta hablarles en el contexto de que siempre que hablamos de esto de la nueva geografía económica, me gusta puntualizar que son esos aspectos que nosotros les vamos a atribuir a una región, a una zona de ciudad, no solamente a una región, sino a una zona de ciudad, que los hacen únicos, que los hacen irrepetibles, pero que también le van a dar una identidad propia, ¿no? Quiero que ahorita pongan en su imaginario aquí en esta imagen que tenemos a esos productos que quizás en algún mercado, en algún lugar les han vendido, ¿no? Y que, bueno, ¿alguien sabe de qué zona estamos hablando ahí, de los puntitos rojos, de qué productos, de qué comunidad estamos hablando, para que más o menos vayamos identificando? ¿Nadie identifica quiénes son? Bueno, esta comunidad de la cual está ahí en la imagen es la comunidad de los tarahumaras, chicos. Entonces, lo que sucede a nivel de regionalizar por medio de la actividad económica es que los productos empiezan a hacer o tener una representatividad de esa zona. A veces los productos que vamos a encontrar de los tarahumaras ya no se van a vender solamente en el lugar de la sierra o en los mercados donde ellos acostumbran ir a hacer sus compras o sus ventas. Como tienen una representatividad tan grande, se van a comercializar también en lugares estratégicos, como posiblemente podrían ser tiendas boutiques o lugares así. Van a decir, profe, pero eso no tiene que ver con un contexto del mercado al cual están diseñando. No, lo que tiene que ver es con una representatividad del lugar, del sitio, chicos. ¿Por qué yo en un Liverpool, a lo mejor de allá del norte, podría encontrar algún artículo tarahumara? ¿No? Bueno, porque lo que se está dando es una representatividad del lugar, ¿no? Eso es a lo que nos estaba refiriendo la maestra Laurita. Los lugares, las cosas, las posiciones en las cuales se encuentran va a dar esa representatividad. Y sí, probablemente encuentre un recurso de esta naturaleza que es muy artesanal, que se comercializa en un entorno que pareciera que no es el suyo, pero que va a generar ese proceso de derrama económica, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con la forma en la que se produce, quién lo produce y cómo se comercializa, esto que nos comentaba la maestra Laurita. Ahora, algo que no debemos de perder de vista con el tema de la nueva geografía económica
es que depende de esto que veíamos acá en el mapita, ¿no? De un factor que se llama el factor de aglomeración, chicos. O sea, ¿por qué se vuelve importante eso? Porque se empieza a comercializar en muchas zonas. O sea, el factor de aglomeración lo que me va a hablar es de un factor de crecimiento. Ya sobre la recta final vamos a establecer cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, pero seguramente en alguna de sus clases les han comentado que el crecimiento es principalmente tener más de algo, ¿no? Eso es lo que estamos hablando ahorita en el tema del crecimiento. Entonces, la economía de aglomeración lo que me está hablando es decir, ¿sabes qué? Necesito tener más tiendas sobre el mismo perfil para generar un elemento en donde podamos darle un foco, una atención a esos productos. Por ejemplo, como les decía ahorita, el tema de los tarahumaras no solamente lo van a comercializar entre ellos, sino para poderlo hacer con una expresión más grande, inclusive hasta de marca, lo tendrían que comercializar en otro tipo de tiendas. Un extranjero que vaya a visitar esa zona y que quiera conocer la cultura de ese lugar, pues no va a ir a comprar al mercado donde va a comprar en el Tarahumara, va a ir a comprar al mercado donde le permita el acceso a su economía, ¿no? Entonces, se vuelve un tema de distribuir, de generar un proceso mucho más holgado de comercialización de los productos. Ahora, cuando yo tengo muchos productos aglomerados en un punto, ¿no? Aquí los ejemplos de economías de aglomeración más significativos tienen que ver con esos lugares en donde se instalan, por ejemplo, muchas compañías de un solo perfil. Por ejemplo, en San Mateo Atenco, ¿por qué siempre decimos que hay la tierra del calzado? Porque hay muchas personas que en un solo punto se dedican a ese perfil comercial del calzado. Por ejemplo, acá esta calle que pasa ahí enfrente de San Carlos, acá en Metepec. Es la calle de las agencias de coches, ¿no? Ahí podemos encontrar una gran diversidad de agencias de coches. Por algún motivo o razón decidieron que ahí tendrían que comercializarse por el acceso de las personas que vivían ahí en las zonas ricas de Metepec. Y era la forma de comercializar más rápido sus productos. Pero ¿cómo se iban a hacer más fuertes, chicos? Pues si había solamente una agencia o dos, pues a lo mejor muchos iban a decir, bueno, ahí están las agencias, ¿no? Qué bueno. Pero cuando ya tenemos cuatro o cinco agencias de coches, lo que le estamos dando es una fuerza, una visibilidad a esa actividad. Eso es a lo que se refiere la economía de aglomeración. Por eso nos dice que hace referencia a los beneficios obtenidos por empresas por localizarse en las cercanías de otras. ¿Sale? Ahora, las economías de aglomeración no solamente se dan por empresas de distinto vamos a decir, de distinto dueño, pero con el mismo perfil, no solamente funcionan así, también funcionan a través de lo que se denomina como los clústeres económicos. ¿Qué es un clúster económico, chicos? Por ejemplo, una comunidad que se dedica a hacer zapatos, pero donde tenemos una empresa en donde una empresa hace las suelas, a otra empresa hace los cortes del calzado, otra empresa hace las agujetas, otra empresa hace los ojales para poner las agujetas ahí en el zapato y otra empresa lo ensambla el zapato. Realmente, si se dan cuenta, las empresas no son, digamos, todas fabricadoras de zapatos. Cada una fabrica una cosa diferente. Cuando cada empresa fabrica una cosa diferente para obtener un producto, pero se unen precisamente para que poder tener ese proceso de asociación, a eso se le llama clúster académico, clúster económico, ¿sale? Entonces, lo que vamos a tener también es que a eso también se le denomina economía de aglomeración, ¿va? Entonces, ojo, estoy en la cercanía de otra empresa porque me conviene estar ahí, porque nos va a poner en el ojo comercial de todas las demás empresas, ¿va? Y las zonas donde me ubique, si estamos cerca, por ejemplo, en este ejemplo de las agencias que les comento, pues lo que va a pasar es que vamos a tener, aparte de una visibilidad comercial, vamos a empezar a generar una identidad.
Aquí en el ejemplo que les comento, pues a lo mejor es una identidad medio pequeña porque es al interior de la ciudad, pero piensen en algún otro ciudad que sí tenga esa identidad inclusive a nivel global. Les comentaba en la clase anterior el caso de estas empresas italianas que se dedican a hacer zapatos, ¿no? ¿Por qué sabemos? Pues porque todo el pueblo prácticamente y por años han persistido que los zapatos italianos son de buena calidad, ¿no? Y así es como lo comercializan. ¿Por qué han podido consolidar ese mercado así a ese nivel tan amplio que a nivel internacional lo reconozcan? Por este factor de economías de aglomeración. ¿Sale? Es como funciona. Entonces, lo que vamos a tener es esto, ¿no? La aglomeración económica se va a dar por esa acumulación de actividades directamente enfocada en un punto de la ciudad, ¿no? A nosotros lo que nos importa es dónde y por qué. ¿Por qué empiezan a hacer una tendencia? Porque, ojo, ahorita estamos hablando a lo mejor del tema comercial, pero esto le impacta directamente al tema industrial, porque lo que nosotros queremos es establecer un lugar que va a funcionar sobre esta lógica, chicos. La conveniencia de establecerme en un parque industrial. ¿Cuál podría ser el beneficio? Pues quizás tiene que ver con un aspecto de que ahí voy a tener empresas que van a ser de mi mismo giro y por lo tanto voy a conformar un grupo de empresas con las que van a estar ahí dentro del parque un equipo de trabajo, ¿no? Algo así como que lo que les comentaba, un elemento complementario entre mis proveedores y los productos que yo fabrico, ¿no? Otro factor que puede ser importante, bueno, al aglomerarnos con un uso específico, establecer un punto de desarrollo dentro de una ciudad, lo que voy a obtener con la economía de aglomeración es que voy a tener servicios especializados, ¿no? Por ejemplo, ustedes la van a hacer cuando ya hagan su proyecto, el que puedan tener una planta de tratamiento para el agua residual, el que puedan tener una subestación eléctrica dentro de esa industria ya como parte de las prestaciones de su parque industrial, pues eso lo vuelve un elemento deseable, ¿no? Y de conveniencia, que no es otra cosa más que establecer un uso de suelo específico para que se desarrollen empresas, ¿no? Entonces vean, las economías de aglomeración, la base de la raíz en el proyecto industrial es precisamente eso, que nos va a permitir dentro del umbral de una ciudad establecer esos criterios que van a ser representativos de la actividad industrial de la que se trate, de manufactura, de transformación, ¿no? De inclusive de servicios, ¿por qué no decirlo también? Porque hay parques industriales que están más adheridos al tema de las tecnologías y los servicios. O sea, aquí lo importante es que descubrir que bajo esta óptica, lo que estamos descubriendo es que se puede construir una sección de ciudad que va a tener una representatividad y que le va a dar un significado muchas veces, ya sea a esa sección de ciudad o bien a toda la ciudad. En el caso de Toluca pasó lo mismo. Una pequeña zona de Toluca, porque la zona industrial no es todo Toluca, le dio una representatividad a nivel nacional e internacional, ¿no? Y ahora pues se reconoce como una ciudad con vocación industrial, ¿no? Es así como se da. Obviamente se pierde un poco el tema del clúster industrial o del trabajo industrial porque de alguna manera no se estableció de manera única dentro de este municipio, sino se dio en varios municipios alrededor. El crecimiento y expansión urbana fueron tan grandes que pues hubo la necesidad de generar otros entornos industriales. Pero al final de cuentas, lo que tenemos es una vocación industrial, algo que nos reconoce con esa actividad a nivel de todo el pueblo. Bueno, miren, aquí precisamente estaba el ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con las plazas comerciales? Tienen ese perfil, ¿no? ¿Por qué se desarrollan tantas plazas comerciales aquí en Toluca, chicos? Y de ahí tenemos tantos puntos, porque hay una tendencia de la población a ocuparlas, a generar ahí sus gastos y sus compras, ¿no? En el otro ejemplo, lo que podemos ver es lo que les mencionaba, ¿no? Las empresas o las agencias de los coches que de repente todas se juntan
¿no? No sé si se han notado que, por ejemplo, ya en esta zona de ahí, de por ahí, por Ojuelos, esta zona que va hasta hacia Sinacantepec, también ya está sirviendo como una especie de detonante de que se estén instalando agencias, ¿no? Otra zona que, por ejemplo, también está detonando con esta lógica y que ya se empezaron a instalar las principales agencias es la zona que va hacia Tenango, la Toluca-Tenango en la carretera. También ya como que de repente vemos una empresa, pero ya diferente, de diferente perfil, ¿no? Ya como de camioncitos, de tractores, de camiones de carga, ¿no? Ya como que se empiezan a ver hacia esa zona, o sea, en algún momento va a detonar este mismo perfil de la zona de San Carlos, ¿no? Que vamos a tener a 3, 4, 5 agencias juntas con el mismo perfil y vendiendo sus coches, ¿no? A eso se le denomina fortaleza por economía de aglomeración, ¿sale? Y que no es otra cosa, es decir, bueno, me voy a juntar, nosotros que somos más o menos del mismo perfil, y vamos a vender nuestros productos. Y al momento de venderlos, lo que vamos a generar es una identidad de región y de lugar, ¿va? Va un poco sobre esa lógica. Bueno, aquí algunos componentes relevantes. Aquí no sé si quieran comentar algo, maestras. Sí, bueno, comento un poquito, ya usted lo complementa, doctor. Aquí, Ah, pues bueno, vamos a ver algunos componentes relevantes y que no tiene que ver más que con los principios geográficos de esta economía. Vamos a iniciar con lo que es la jerarquización de los espacios y pues esto tiene que ver mucho con el lugar, con lo importante que debe de ser el lugar para la economía. Por ejemplo, tiene que ver con lo que es la metrópoli. Por ejemplo, conocemos a la Ciudad de México o la Ciudad de Monterrey, pues son ciudades muy grandes donde se concentran más actividades que en una ciudad pequeña. A eso se refiere con la jerarquización de los espacios, que hay lugares que tienen mayor importancia económica que alguno que está un poco más económico. En cuanto a la distribución espacial, pues esta tiene que ver más que nada con el reparto de actividades económicas dentro de un mismo territorio. El desarrollo en el tiempo, pues esta prácticamente hace un análisis eh, o un estudio de cómo cambia el espacio económico a lo largo de la historia. O sea, cómo inició, por ejemplo, una empresa pequeña y cómo se fue transformando durante este tiempo hasta llegar a formar pues grandes empresas. Lo que tiene que ver con descripción de diversidad de fenómenos, estaba enfocada más también a un espacio que ya coexiste, pero que se da a través de distintos fenómenos. Es decir, en una ciudad eh, puede haber manufactura, comercio, servicios financieros, turísticos, pero que son de diferentes ramas. A esto se refiere a la diversidad de fenómenos, que en un mismo espacio puede haber diferentes ramas. En cuanto a la formación de fenómenos, bueno, pues esta que más que nada surge a través de esas concentraciones o polos económicos. Por ejemplo, lo que comentaba ahorita el doctor, una planta automotriz, ¿qué va a generar? Pues va a generar un clúster de proveedores. ¿Por qué? Porque estos proveedores pues van a estar apoyando esa transformación de fenómenos, ¿no? Y es lo que va a traer pues diferentes proveedores que van a apoyar en la planta automotriz, por ejemplo. Unos van a, no sé, entregar, por ejemplo, o van a realizar las puertas, otros van a realizar las computadoras, otros no sé, o sea, de diferentes componentes van a estar atrayendo esos proveedores para poder crear un producto. En cuanto a la evolución de fenómenos, pues aquí la concentración cambia un poquito porque
se va creciendo y se va transformando. Creo que por ahí era la idea. Eso es cuanto, doctor. Sí, gracias. Básicamente es lo que nos acaba de explicar la maestra Laurita. Tiene que ver con esto, chicos. O sea, ustedes piensen que una ciudad, un entorno siempre es dinámico, tanto si somos como los generadores de esos productos o bien los consumidores de los productos. Nuestras tendencias de uso, de aplicación, va a ir transformándose. Entonces, esto del ciclo de la nueva geografía económica nos está hablando de esos procesos de transformación y que sí, los tenemos que ir ordenando. Por eso nos habla de jerarquía, ¿no? De intervención, de territorialidad inclusive, ¿no? Como una empresa de ser a lo mejor muy local va creciendo hasta convertirse en un hito de la ciudad, ¿no? Y de repente ya todo el mundo quiere estar en esa empresa, crecieron tanto sus empleos, ¿no? Todo eso lo que produce inclusive, ¿no? Entonces, por eso es que nos está hablando, o sea, el tema del desarrollo por el factor de aglomeración lo que nos va a permitir es pensar en un crecimiento. Y el crecimiento va a traer con esto que nos menciona la maestra Laurita, una transformación. Y la transformación no solamente es de la empresa propiamente o del desarrollo industrial, es de todo el contexto que se mueve alrededor de ese crecimiento, ¿va? Entonces, sí tenemos un factor que es cambiante, que es dinámico, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, eso es con lo correspondiente al tema del enfoque de la nueva geografía económica, pero para poder hablar del desarrollo industrial, no solamente podemos hablarlo desde esa manera, también lo podemos hablar desde el enfoque orgánico, ¿no? Una cosa es como generar este proceso de oferta-demanda, como esa proyección que tenemos a futuro de cómo voy a vender y todo eso. Y el enfoque orgánico básicamente nos va a hablar de las tendencias del desarrollo urbano industrial, ¿no? El orgánico, quiero que lo entiendan, y seguramente ustedes lo han revisado sobre otras lógicas, en esas condiciones en las cuales se da el crecimiento y expansión, chicos. O sea, tiene que ver mucho con el umbral de zonificación, con lo que se declara a través de la planeación. Esos son los foques orgánicos. ¿Y por qué se le llama orgánico? Porque de alguna manera está pensado, diseñado que, por ejemplo, si yo pongo una empresa, alrededor va a demandar ciertas cosas, lugares para que los empleados vayan a comer, lugares donde los empleados vayan a tomar sus transportes, ¿no? Lugares donde se vayan a esparcir, ¿no? A divertir, ¿no? Entonces, el elemento que nosotros nos da para poder establecer un proceso industrial no solamente se va a dar a nivel de poner una empresa y ya que se produzcan bienes y servicios, sino lo que va a hacer es que de manera orgánica o de manera inducida, vamos a decirlo así, va a generar un proceso de transformación del entorno. Por eso está muy adherido al tema de las planeaciones, chicos, porque eso se debe de pensar. O sea, tú no puedes pensar en decir voy a poner un hospital, digo, hablando ya en otros temas, y que en ese hospital alrededor no se va a generar ambulantaje, quien venda la comida, los antojitos, quien venda las, no sé, las cubrebocas o todos los utensilios médicos, ¿no? Que no se tengan que instalar farmacias alrededor de un hospital. O sea, todo ese aspecto que de repente nosotros debemos de ver más allá de lo evidente, es lo que resulta a través del enfoque orgánico, ¿no? Por eso les decía, el referente más importante al hablar de este enfoque es hablar de zonificación. Hablar de zonificación, que es el elemento para, desde mi perspectiva, el elemento más puro de la planeación, lo que nos hace es hablar de esta división de áreas geográficas, ¿no? En donde si bien a lo mejor el elemento más importante va a ser el desarrollo industrial, tenemos que ver qué otros componentes alrededor de ese desarrollo industrial se van a generar. La vivienda, por ejemplo. Hay algunos tipos de industria que no pueden tener vivienda tan cerca por el tipo de partículas, de emisiones que generan, ¿no?
Hay otro tipo de vivienda, otro tipo de industria, perdón, que sí puede convivir perfectamente con el uso industrial. Entonces, aquí es como un poco esa programación, ese elemento orgánico que nosotros queremos tener es que sea de óptimo funcionamiento, ¿sale? Entonces, va un poco de la mano con eso. Por eso, el elemento de zonificación es muy importante porque al pensar ya en una zona industrial, créanme que nos tenemos que anticipar tanto a que no solamente establecer el uso, sino decir qué tipo de empresas pueden llegar, qué tipo de prestaciones debo de dar, ¿no? Simplemente poner un servicio es tan fácil y tan complicado porque imagínense que a lo mejor yo estoy pensando en un tipo de voltaje para una empresa a lo mejor no tan grande y de repente llega un monstruo de empresa y va a necesitar no solamente tener un voltaje mayor del que puedo proveer, sino a lo mejor hasta la generación de algún tipo de subestación. Eso, al no estar programado, al no estar pensado, planeado, va a generar cambios muy bruscos en el entorno. Entonces, aquí lo que estamos tratando de ver con el enfoque orgánico es que el desarrollo industrial debe de darse por medio de esta planeación, chicos, y que lo debemos de ir alimentando, promoviendo a través de todo lo que desarrollemos alrededor de un factor industrial. ¿Ah? Bueno, para esto tenemos varios modelos que ya son clásicos para que ustedes los revisen. Bueno, acá no sé, ¿quieran comentar algo, maestras, de lo de los modelos o yo los explico como gusten? Ok, bueno, iniciamos con el modelo de círculos concéntricos, por Ernest Wilson Burgers, también llamado modelos de anillos. ¿Por qué llamado modelo de anillos? Porque vamos a iniciar desde el puntito rojo, que es el número 1, hacia el puntito verde, que es el número 5. ¿Y por qué? Aquí nos establece que las ciudades crecen en una serie de círculos cada vez mayores en torno a un núcleo central. Cada una de las zonas representan un uso determinado de terreno y es poblado por ciertos tipos de personas. Es así que el número 1, que es el puntito rojo, nos lo marca como distrito comercial central. Es decir, ahí se va a concentrar, bueno, este círculo va de adentro hacia afuera y va a concentrar, por ejemplo, en el puntito rojo que vemos que es la zona central, que marca como distrito comercial central, va a haber ahí centros financieros, comercio, oficinas, se va a concentrar tiendas, oficinas, servicios. Y de ahí nos vamos a ir bajando lo que es la zona de transición, donde esa zona ahí va a haber lo que son áreas de deterioro con fábricas, o ahí se van a establecer fábricas, talleres o viviendas con menor recurso, o sea, con más bajos recursos. Lo que es en la zona 3, que vemos como amarillito, van a ser las zonas de residencia de obreros. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ahí viene lo que vienen las clases más bajas. Ahí encontramos viviendas de los trabajadores, pues que sí buscan estar cercanas a la industria, pero pues son de bajos recursos y obviamente pues no les permite acceder a unas viviendas, digamos, con mejor calidad de vida, ¿no? Y luego lo que viene en el puntito 4, que es la zona de alta resistencia, donde viene la clase media, pues aquí podemos ver que ahí se establecen las viviendas más amplias y un poquito de mejor calidad, de familias a lo mejor con mayores ingresos, donde pues sus ingresos a lo mejor tienen ya para contar con más servicios, a lo mejor si en la clase media cuentan con un baño, en esta clase a lo mejor ya son 2 baños, ya tienen mejor estabilidad en la vida o tienen una mejor calidad de vida. Y el 5, pues obviamente viene lo que es la parte de residencia de clase alta, pues obviamente ahí es donde encontramos los suburbios, las viviendas grandes, donde tienen residencias, áreas verdes, ahí existen las clases altas y pues las personas que buscan una mejor
o mayor calidad de vida. Sí, chicos, pues bueno, miren, esto también tiene que ver obviamente con lo que estábamos mencionando anteriormente, que es la zonificación, ¿no? Hablar de círculos concéntricos nos está hablando de primero una lógica, ¿no? Si yo quiero comercializar, vender, el punto más importante es el CBD, el centro de la ciudad. De ahí voy a tener un anillo que rodee lleno de industrias. Y eso va a ser un tema de conexión. Es una lógica muy básica, pero es la conexión que voy a tener entre dónde van a vivir las personas que trabajan para mí y dónde lo voy a comercializar. De hecho, lo más importante es el anillo 2, donde es la parte industrial, que lo que me va a permitir es tener esa zona de transición, esa zona donde va a estar situada el proceso para la comercialización. ¿Sale? Va un poco sobre esa lógica. Después vamos a tener el tema de los sectores radiantes, que es un modelo que propone Hoyt, ¿no? De los más clásicos también dentro del área del urbanismo. ¿De qué se trata? Vamos a hablar más o menos de los mismos sectores, pero ahora los vamos a hablar de manera alargada, como se ve ahí en la imagen, ¿no? Sectores que se van haciendo anchos, largos, en donde ya no importa la localización, sino lo que importa es la conectividad. ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? Ah, bueno, yo voy a tener igual zonas industriales, zonas comerciales, pero adheridas a los grandes ejes de la ciudad. Creo que les puede sonar un poco parecido, ¿no? Porque la lógica, por ejemplo, en la cual se generó la zona industrial de Toluca, en un principio, y si ustedes revisan un poco la historia de Toluca, era bajo la lógica de círculos concéntricos, porque ¿dónde estaban las grandes empresas? En el centro. Ahí estaban las de embutidos, ¿no? Ahí estaban todas esas empresas importantes, la de jabones, ¿no? Pero después, ¿cómo se generó la lógica de crecimiento y de desarrollo? Pues ya no era suficiente el tema del centro, lo sacamos de ahí, inclusive las empresas cambian, se vuelven inclusive a veces espacios abandonados. ¿Y qué es lo que pasa? Nos vamos sobre una lógica de grandes ejes de ciudad, en donde lo que me importa para que pueda comercializar, para que pueda vender, es que mis camiones puedan tener una conexión con vías de desarrollo rápido. Entonces, el sector industrial se adhiere a este modelo de sectores radiantes, ¿no? En donde lo más importante va a ser el factor de comunicación, ¿va? Eso es lo que vamos a tener o entender con el modelo de Hoy. Y sigue siendo igual. Ahora la zonificación cambia, ya no va por bloques así que rodean cada uno el centro de la ciudad, sino ahora lo que vamos a tener es usos de suelo adherido a los procesos de traslado, ¿sale? De comunicaciones. Y luego viene el de núcleos múltiples, ¿no? Que es el que desarrolla Harry Seligman, quizás con la expresión de ciudad mucho más, como mencionaba la maestra Laurita, el umbral más metropolitano que vamos a tener, chicos. ¿Sale? El modelo de Harris y de Ullman, digo, tiene muchas acepciones para explicar el tema de cómo se sitúa la población y dónde se sitúa. Pero en el tema del desarrollo del entorno industrial, lo que va a tener es una importancia porque ahora lo que vamos a tratar de generar son polos de desarrollo, o sea, lugares específicos dentro de una ciudad, dentro de una mancha urbana, que van a generar ese uso de suelo y que, aparte de las comunicaciones, lo que nos va a interesar es la atractividad que van a generar estos lugares. Entonces ya estamos hablando del modelo, pues más, del modelo metropolitano más puro que existe, el de núcleos múltiples, en donde yo puedo decir, ah, bueno, voy a tener dentro de esta ciudad, voy a tener 4 o 5 zonas, industriales. Una va a ser muy de la industria de alimentos, otra va a ser de transformación, otra va a ser de manufactura, y ya puedo ir cambiando e intercambiando las empresas. Inclusive estos núcleos van a tener a veces la necesidad de intercomunicarse entre ellos. Entonces lo que vamos a tener es esta generación de ciudad de núcleos múltiples
por la generalidad o la generación de centralidades, o sea, lugares que van a tener importancia o preponderancia a nivel del desarrollo de cada ciudad, pero que no necesariamente tienen que estar agrupadas o en el centro de la ciudad o en una vialidad, sino más bien ya en zonas que le permitan tener su mejor esplendor, su mejor desarrollo y sobre todo generar atractividad, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a tener con el tema de los núcleos múltiples, obviamente aplicado al tema industrial. Si yo quisiera aplicar este modelo para otro tipo de desarrollos, sí podría hablar de desarrollos comerciales, de plazas, ¿no? Como hablábamos ahorita con el tema de las plazas de Toluca y su zona metropolitana, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto ir a plazas comerciales? Quizás porque no tenemos otra forma de entretenernos, pero al final de cuentas, este modelo de núcleos múltiples que parte desde la lógica de la zonificación de la ciudad, lo que nos permite es analizar esa visión, esa forma de cómo la ciudad se va a ir constituyendo a partir de esta razón de zonificación y que ya en este caso ya no va a ser así como tan espontáneo, sino ya va a tener una lógica, una coherencia adherido a ciertas prestaciones, a ciertos servicios, ¿sale? Bueno. Por otro lado, vamos a tener la relevancia de la teoría de la dependencia también, chicos, porque una cosa es pensar en que nos podemos juntar la maestra Leti, la maestra Laurita y yo con cada uno con nuestras empresas y generar desde esa lógica de aglomeración una venta mayor de nuestros productos. Otra cosa es decir, bueno, pues vamos a establecer zonas en la ciudad para que podamos distribuir bien nuestros productos, los podamos hacer llegar a la gente, nos permita tener unas mejores conexiones de empleo, ¿no? Todo eso a través de la zonificación de la ciudad. Pero otra cosa muy distinta, chicos, es que por mi actividad o por mi vocación productiva, yo tenga que tener el respaldo de ciertas empresas o de ciertos colaboradores para que me permitan realizar mis actividades. A eso es a lo que se refiere la teoría de la dependencia. Como su nombre lo dice, dependo de otros factores, de otros elementos de producción para poder llegar a mi producto final o para poder hacer mi actividad productiva. ¿Sale? Llámese de todo tipo. Ahorita esta teoría de la dependencia ha llegado a niveles tan altos como el tema de los outsourcing, por ejemplo, ¿no? Que ya para poder contratar a mis empleados, los que van a trabajar en mi empresa, necesito contratar otra empresa para que me contrate el perfil idóneo de mis empleados, ¿no? Ustedes van a decir, ay, profe, ¿a poco no lo puede hacer en su empresa? Bueno, en teoría sí, porque el que realiza la actividad principal es el productor, pero se supone que estas empresas especialistas buscan los perfiles ideales después de un análisis que le hacen a tu empresa, ¿no? Y que dicen, si tú vas a necesitar un especialista, yo te voy a dar al mejor especialista que puede haber en el campo, ¿no? O sea, se supone que así debe de ser. Entonces, ¿qué es lo que se genera? A lo mejor yo soy muy buen productor, pero no soy muy bueno eligiendo gente para que trabaje en mi empresa. Entonces, se genera una dependencia en donde yo tengo que contratar a esta empresa para que me ayude, ¿no? Más o menos así funciona la teoría de la dependencia. Esto es un ejemplo muy pequeño, pero lo podríamos llevar a otro tipo de escalas, ¿no? Bueno, aquí adelante, maestras, no sé, algún comentario, explico. Adelante. Ok, bueno, entonces como les estaba comentando, la dependencia económica va a ser una situación en que la producción de la riqueza de algunos países está condicionada por el desarrollo y las condiciones coyunturales de otros. Digo, estoy hablando a nivel de país, pero a nivel empresarial, pues es básicamente eso, ¿no? Yo dependo de lo que produce alguien más para poder generar lo mío.
Esto ustedes quizás lo habrán revisado cuando vean sus teorías de urbanización, cuando les hablaban de la teoría de centro-periferia, ¿no? Esa dependencia que existe de las personas de la periferia a trabajar en el centro, a hacer todo tipo de actividades, porque ahí está el trabajo, el empleo, las mejores tiendas comerciales, todo eso. Entonces, no me voy a poder apartar de esas zonas. Y también a la inversa, ¿no? Porque si yo soy un empresario y quiero vender bien mis productos y yo ocupo la parte céntrica, pues lo que necesito es que la gente de la periferia venda. Entonces hay una correlación, chicos, o sea, hay una convivencia en estos entornos de desarrollo o de entorno de crecimiento urbano, ¿no? Eso es muy del tema del urbanismo, pero lo mismo sucede con las empresas. A veces yo necesito a una empresa que me ayude de manera complementaria a fabricar lo que yo hago o lo que... Y a veces también yo voy a ser esa empresa que le va a ayudar a promover ese crecimiento y desarrollo a otras. Entonces, aquí nos habla un poco de esa interconexión que tenemos todos. Por eso se llama de la dependencia, porque realmente, y desde el enfoque sistémico, lo que nosotros revisamos es que existe un elemento que nos concatena a todos. Ya si lo quisiéramos ver desde el aspecto social, podríamos aplicar un concepto aquí muy bonito que se llama el concepto de totalidad de Henry Lefebvre, que él nos dice, ¿no? Que todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo muchas veces este ejemplo lo pongo con mis alumnos de sociología, pero es muy cierto, ¿no? Lo que hace una POU de aquí en su profesión o lo que está estudiando una POU de aquí, tiene una correlación con el APOU que está estudiando en Japón, el que está estudiando en China. Van a decir, pero profe, pues si están bien lejos, ni se conocen los alumnos. Bueno, sí, pero el nivel de conocimiento, de abstracción de ideas, si allá se les ocurre a lo mejor un modelo de planeación de ciudad muy fregón, y de repente alguien con este tema de la globalidad lo lee, lo revisa, dice, ah, bueno, pues yo lo voy a replicar acá. Ya hay un factor que nos unió, chicos. A lo mejor nunca nos vamos a hablar, nunca nos vamos a conocer, pero ya nos unió. Eso es, a grandes rasgos, el tema de la dependencia. No podemos subsistir de manera aislada, eso es lo que nos está tratando de decir. Y en el tema industrial es muy marcado porque ya sea que seamos consumidores de los productos, que necesitemos algún tipo de ayuda para producirlos, que necesitemos algún tipo de incentivo para poder promover estrategias de desarrollo con mis empleados, eh, o sea, cualquier elemento de esta naturaleza que concatene esfuerzos nos va a hacer que tengamos ese factor de dependencia un poco más desarrollado o menos desarrollado, pero siempre va a estar presente, ¿no? Y eso es otra cosa que también debemos de tomar en cuenta cuando hablemos de desarrollo industrial. No todo es localización, no todo es que produzco, no todo es buscar una necesidad, como muchos empresarios dicen, es que busca una necesidad de algo y con eso hacemos un producto y ya con eso eres exitoso. No es cierto. También tenemos que ver cómo funciona el concepto de las interrelaciones, sobre todo a nivel de la gente que va a ser usuario o consumidor de nuestros productos, ¿va? Ahora es así como vamos a llegar a nuestro tema del día de hoy, porque no solamente en el tema de lo industrial, chicos, lo más natural es hablar de producción como un factor de generar objetos o generar servicios o generar algún tipo de producto y como aglomerarlo, ¿no? Y tratar de comercializarlo, como que la lógica principal de la industria siempre va sobre esa raíz, pero no siempre, chicos. También la industria es un motor de desarrollo, que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. En la lógica del desarrollo es un elemento mucho más divertido, mucho más ambicioso, inclusive a nivel de su análisis. Mientras que con el crecimiento estamos buscando, como les mencionaba al inicio, tener más de algo, generar más de algo. En el tema del desarrollo lo que estamos buscando es bienestar, ¿no? Y aquí rápidamente, si hiciéramos un ejercicio, más vamos a hacerlo. En opinión de ustedes, ¿qué es estar en un estado de bienestar, chicos? ¿Sale? ¿A ustedes qué opinan? O sea,
¿Qué podrían aportar para poder establecer unas diferencias entre crecimiento y desarrollo? Entonces, a ver, si gusta alguien participar, ¿qué consideran ustedes como un elemento de bienestar, chicos? Y vamos a tomar como unas 3 o 4 opiniones. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿A la limón? Bueno, Cassandra Bautista, Sí, profesor. adelante, cuéntanos. Bueno, un elemento de bienestar podría ser algo que beneficie a la comunidad o a cierto sector. No sé, podría ser como un hospital o algo referente a la salud. Ok, bueno, pero desde tu enfoque, Cassandra, ¿tú cómo verías, tú cuándo estás en bienestar y cuándo no? Mm, Pues cuando mis necesidades se están cumpliendo, ¿no? ¿Sería eso? Ok, menciónanos alguna necesidad que tengas. ¿Tú eres Por ejemplo, casada, viuda, divorciada, Cassandra? ¿Cómo eres? Ahorita vas a ver por qué te pregunto eso. no, pues nada más en una relación, pero Ahorita ves, cuéntanos. ok. Este, Soy soltero. novia. ¿Tienes novio o novia? Ajá. O lo que traigas en No, turno, ¿no? Tienes novio. una pareja, lo que sea, Cassandra, ahorita no importa. Bueno, vamos a pensar que para ti satisfacer una necesidad afectiva es precisamente tener esta relación con tu pareja, con tu novio, ¿no? Entonces, cuando tú estás bien con él, cuando digamos la están llevando chévere, están felices de la vida los dos, tu necesidad está cubierta. Cuando se pelean y se mandan por allá lejos y dicen, ya no te quiero volver a ver, ya no quiero que estés parte de mi vida, tu necesidad sigue estando cubierta porque tienes esa pareja y a lo mejor nomás estás en un proceso de pelea, pero no tiene la misma estabilidad que cuando estás contenta, ¿sale? Eso es a lo que yo voy ahorita. Entonces, eso es una necesidad que tú estás cubriendo, pero que no se va a traducir de la misma forma con otra compañera o otro compañero que diga, bueno, pues a mí con mi novia, más bien mi necesidad de tener pareja se cubre cuando mi novia no es tóxica, ¿no? Cuando mi novio no es tóxico. Realmente a mí pelearme por cosas de, no sé, de algún problema, pues, no es tanto mi dificultad, sino más bien yo me siento a gusto cuando por lo menos no tengo una discusión o una pelea por los celos de una persona, ¿no? Entonces, a lo que voy es que las dos son necesidades, ¿no? De tener una pareja, las dos son necesidades de generar un vínculo afectivo con alguien, pero las necesidades de la pareja no son las mismas. En una es no pelear y en la otra es no toxicidad, ¿no? Entonces ya más o menos vamos agarrando el hilo por dónde va. Muchas gracias, Cassandra. Perdón si te puse ahí como en hack con evidencia, pero era como para dar un ejemplo, ¿eh? No, no creas que estoy opinando de ahí de la relación. Bueno, ¿algún otro ejemplo, chicos? Para ustedes, ¿qué sería esta parte del bienestar, chicos? Hace rato vi algunas manos levantadas, pero ya no alcancé a ver quién. Fue Jocelyn tenía Joshua la mano. y Jocelyn. Jocelyn. A ver, Joshua. Sí, Bueno, profe, pues creo que esa pregunta una vez nos las hicieron y pues el bienestar sí creo que es muy diferente en cada persona, pero creo que ujú, lo esencial pues serían los servicios. Digo, ok, aunque sean servicios eficientes y pues accesibles, creo ok. que sería un buen bienestar. Y digo, Bueno, pero, ajá, sí, 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 no, este, adelante. Ujú. sí, de los servicios y pues alguna actividad recreativa. Creo que eso es lo esencial para tener un bienestar.
Ok, bueno, pues puede ser, Osvaldo, o sea, la verdad es que, digo, fuiste un tanto genérico o general, pero inclusive, como tú decías, ¿no? En la efectividad de los servicios, ¿qué tan efectivos debe de ser? Yo una vez tuve la oportunidad de levantar una encuesta en una colonia y pues para mí, por ejemplo, el elemento de tener un baño diario, por ejemplo, que ahora ya no lo hago tanto, ¿no? Pero antes sí era importante para mí tener un baño diario, no sé, que ya soy más consciente del tema del agua y todo eso, pues a veces trato de sacarle un poco más de provecho, ¿no? Pero en ese tiempo, pues yo decía, bueno, el tener un servicio como el del agua, tenerlo diario es importante, ¿no? Pero cuando levantábamos esta encuesta y me decían, bueno, pues es que sabe que maestro, pues aquí solamente nos bañamos 2 veces a la semana, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y cómo pueden vivir así? Y esto, lo otro, ¿no? Realmente desde la conciencia y la óptica de una persona, eso puede estar mal, pero para a esa persona que vive en ese entorno, se adentra tanto en su uso y su costumbre que ya no lo ve como una falla. Entonces, esto mismo que tú dices de los servicios y su efectividad, a veces también tiene que ver con el contexto en el cual crecemos. ¿Cómo saber que algo es efectivo? En teoría, tendríamos que tener el servicio o no tenerlo para decir que es efectivo o no. Eso sería un primer principio, ¿no? Después tendríamos que ver cómo está la calidad del agua, ¿no? A lo mejor si le salen partículas o cosas por ahí. Entonces, yo lo que quiero que vean es que esto que puso Osvaldo en el renglón, que realmente el bienestar es subjetivo, es un elemento de los más importantes de reflexión, chicos, porque el bienestar que yo tenía al tener mi baño diario es muy diferente al del señor que se baña 2 veces a la semana y no quiere decir por eso que no esté en un estado de bienestar, ¿sale? A lo mejor yo porque tengo esa necesidad, esa obsesión más con el tema de la limpieza y del agua, pero si él ya se acostumbró y ya tuvo eso, a lo mejor ya no va a ser tan relevante para él, a lo mejor lo más importante para él es comer, tener para comer ese día, ¿no? Entonces, ojo con esto porque esto que dice Osvaldo es la clave de entender el tema del desarrollo, ¿no? El desarrollo es súper subjetivo. A pesar de que muchas personas nos quieran decir, es que el bienestar o el desarrollo está inmerso en tener que comer, que vestir, que calzar, ¿no? O sea, realmente son generalidades porque siempre viene la preguntita, bueno, pero ¿qué tipo de comida? ¿Pero qué tipo de vestimenta? ¿Me voy a sentir a gusto con una playerita o a traer un super traje, super fregón? ¿No? O también viene el tema de la vestimenta. Bueno, sí, no es lo mismo andar con mis zapatitos viejitos ahí, pues, tengo con qué calzar, a comprarme los tenis de supermarca, ¿no? Los Nike, los Adidas, los que ustedes gusten y manden. Cada uno de nosotros tenemos niveles de desarrollo muy distintos, chicos. Bueno, parece que también Jocelyn iba a opinar algo al respecto, ¿verdad? Ya no alcanzo a ver, perdonen, es que de repente veo la presentación y los veo a ustedes y como que Víctor también. cambio. Víctor también Ok. tenía la mano levantada. Sí, adelante, adelante. No, profe. ¿Mande? Es que tengo que salir rápido por un tema familiar, pero quería ver si, bueno, avisar para que no haya problema con la asistencia. No sé si No habría te problema. preocupes, Víctor, ya lo habíamos establecido, no sé si estuviste en las clases pasadas, ahorita se va a pasar asistencia, va para todos por medio de la lista que se genere en su ingreso a la plataforma, entonces pues ya si se metieron, ya tienen Ok. su asistencia, ¿va? Sí, profe, pero tengo que salir por Bueno, un tema sí, familiar. ya Pero váyase, ándele, ya. Uchi, adiós, uchi, gracias. vámonos. Adiós. Ahora sí, perdón, Jocelyn, me cortaron la inspiración. A mí también, profe. Ya iba a hablar y... Bueno, respecto a la pregunta sobre qué era bienestar para mí, yo creo que es cubrir las necesidades básicas. Ok. Por ejemplo, no sé, tener comida, dormir lo suficiente, como usted lo había mencionado, la relación amorosa, relaciones de amistad y todo eso.
Ok, ellos, pero fíjate que, y sigo insistiendo, o sea, a veces creemos que es tener o no tener, pero a veces, como les digo, tenemos que describir muy bien cómo lo queremos tener. Y ese es el elemento que lo lleva a un nivel mucho más fuerte. Ahorita que les hablemos un poco, la maestra Leti les va a hablar un poco de la diferencia entre crecimiento y desarrollo, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de que el crecimiento es más cuantificable, ¿no? Podemos decir, pues si tengo 20 chivos, voy a tener un buen crecimiento, ¿no? Lo pongo en términos de números, de volumen, de proporciones, pero cuando ya hablo de desarrollo, tengo que decir, bueno, sí tengo 20 chivos, pero esos chivos están sanos, están gorditos, tienen un pelo bien bonito, producen un montón de leche, ¿no? O sea, de consumibles, me dan lo que yo necesito a nivel afectivo porque puedo abrazar un chivo. Digo, nunca sé, no sé cómo se abraza un chivo, pero ahorita me lo estoy inventando. El tema es que el desarrollo es un poco más complicado de entender, chicos, ¿sale? Y lo que quería que llegáramos con este ejercicio que acertadamente Dios nos pone en su perspectiva es que, pues, cuando hablemos de este tema siempre vamos a tener que poner una palabrita que soluciona todo, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Pues ustedes deben de contestar, pues depende, ¿no? Depende quién me lo diga, depende quién me lo exprese, depende cómo me lo... Porque al final de cuentas todos, sin excepción, yo me atrevería a decir que si nosotros pudiéramos medir el desarrollo, tendríamos que preguntarle a cada persona cómo podría llegar a ese nivel de bienestar o a esa felicidad, a ese nivel de satisfacción de su vida, chicos. Imagínense qué tan grave o qué tan crítico puede llegar a ser preguntar eso cuando a lo mejor todavía no entiendo muy bien del contexto, a lo mejor estoy muy joven o a lo mejor estoy ya muy viejo, ¿no? ¿Qué etapa de la vida estoy viviendo? O sea, hay tantos factores que influyen para poder hablar del desarrollo que bueno, se vuelve un elemento muy, muy divertido. Por ahí, perdón, ¿alguien más va a comentar algo o ya son todos? Creo que ya eran todos. Ok, muy bien. Bueno, entonces hay que hablar de crecimiento. Maestra Leti, ¿quieres desde aquí o te he hecho? Sí, 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 perfecto, adelante, gracias. adelante, Pues adelante. bueno, ya, gracias. El doctor ya adelantó mucho y yo creo que va a ser más fácil como entender esta parte. El crecimiento, pues efectivamente se entiende más como a lo cuantitativo, porque se refiere al incremento en la producción de bienes y servicios en una economía en un periodo determinado, digámoslo así, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que pudiera dar en esta parte del crecimiento, hablando de la economía, pues podría ser, por ejemplo, una fábrica de automóviles, ¿no? Que al incrementar su producción, pues esto genera más de ese producto y genera que haya más empleos y esto contribuye a un crecimiento, ¿no? Otro ejemplo podría ser, no sé, un servicio en el sector servicio pudiera ser, no sé, restaurantes, ¿no? Que pues al abrir como más sucursales, esto mismo también ayuda o beneficia que tenga más personal y aumenta ese ingreso, ¿no? Pues sería así como esa parte importante que es el aumento continuo y sostenido de la producción de bienes y servicios de una economía durante un periodo determinado. La siguiente, por favor. Hola, hola. No sé si tengan alguna duda, ¿les quedó claro? Ok, ojo, ojo con esto, chicos, que está comentando la maestra Leti, perdón que interrumpa ahí, Adelante. pero este factor del cual nos está hablando, sobre todo el último, el factor temporal, para hacer ya factores de medición del crecimiento, del desarrollo, de la prosperidad, de lo que ustedes quieran hablar en estos términos,
siempre es muy importante que nosotros refiramos el ámbito temporal. Apenas en mi clase pasada de desarrollo social les comentaba esto a los muchachos, o sea, no podemos hacer evaluaciones, no podemos saber cómo funciona algo si no lo vemos en su comportamiento a lo largo del tiempo. Si pudiéramos verlo desde que se configuró hasta el último día que está trabajando, pues sería muy bueno. Pero si no, por lo menos darle series de tiempo para poder analizar algo, chicos. Entonces, ojo, porque el comportamiento del crecimiento no solamente es, pues en 5 años pasé de tener 5 a tener 10. No va así, no es tan lineal. Tiene que ver mucho con cómo se logró ese proceso de aumentar de un punto a otro, ¿no? ¿Qué estrategias implementaron? ¿Qué políticas asumí? ¿Qué elementos analíticos retomé? ¿No? O sea, es toda una filosofía de funcionamiento. Entonces, sí va en un incremento, pero también el factor tiempo importa demasiado en este tipo de percepciones. Ok. Ya, ¿listo? Entonces, bueno, pues digamos que este crecimiento económico es, como es cuantitativo, digamos, es medible, pues se mide a través de un indicador que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Que es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países medios en términos de capacidad productiva de su economía, de su renta dentro de un periodo determinado. Digamos que el Producto Interno Bruto pues, es el valor total de los bienes y servicios producidos dentro de un país durante un periodo. Algún otro indicador importante pues, es la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto, que mide el cambio porcentual en el Producto Interno Bruto de un periodo a otro, que es lo que comentaba el doctor, ¿no? O sea, sí es importante considerar esos tiempos, ¿no? Si, no sé, de un año a otro, cuánto hubo esa tasa de crecimiento. Y, por ejemplo, también está la renta per cápita, que es el ingreso promedio por persona en una economía, ¿no? Entonces, digamos que el principal indicador de ese crecimiento de economía es el PIB. Ok, y ojo con esto del PIB también, chicos, porque el PIB no solo, bueno, es esto que nos dice la maestra Leti, obviamente de manera muy asertiva, pero acuérdense que en un ejercicio de economía o en un ejercicio inclusive de ciudad de ámbito urbano, nosotros a nivel de calidad de vida, de estándar de la población, tenemos que generar elementos comparativos, ¿no? O sea, yo tengo mi carrito, tú tienes el tuyo, pero ¿cuál está más bonito? ¿No? Entonces yo tengo mi dinero, lo que genero aquí dentro del país, con mis empresas, con mis empleos, con todo eso. Ahora tú, conforme a eso, sobre los mismos indicadores, tú cómo te encuentras, ¿no? Tú que eres otro país. Para eso también nos sirve el PIB, porque es un elemento que nos ayuda a hacer comparaciones, ¿no? En el términos de crecimiento, eso es muy importante porque entonces, ¿qué país tiene más valor sobre qué? ¿No? Pues sí, pues a lo mejor si hay algún país que tiene las mejores empresas automotrices, va a tener más valor en ese rubro que yo que a lo mejor no tengo esas empresas, ¿no? Yo tengo unas más chafonas, acá pura China, pura China, ¿no? Entonces, eso del PIB también va a tener una preponderancia porque nos ayuda a comparar sobre los mismos parámetros el crecimiento de un país, chicos, ¿sale? Por eso hay PIB en Timbuktu, hay PIB en Japón, hay PIB en México. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ese ejercicio de comparación, porque aparte la comparación no es del todo mala, o sea, no es que nos sirva nada más para decir, tú estás más bonito y yo estoy más feo. Lo que nos sirve es para también establecer estándares a dónde puedo llegar si tengo un proceso de creatividad, de innovación, de cambio estructural, ¿no? Entonces, también eso ayuda mucho en el tema de analizar el tema del crecimiento, ¿sale? Bueno, creo que esto ya lo mencionaba, de verdad, maestra Leti, que Sí, es la definición así es, del del Producto Producto Interno Interno. Bruto. Si quieren lo pasamos o no sé, y tómenle una foto para que lo tengan en sus apuntes.
Y bueno, creo que sigue esta, ¿no? Sí, cuando una economía crece, el valor de bienes y servicios de sus ciudadanos pueden consumir y disfrutar aumenta. Sin embargo, el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en mejoras al bienestar de toda la población, a menos de que sea sostenible y redistribuido. Ujú. Aquí algunos factores importantes que deben considerar para el crecimiento económico, pues son la inversión, innovación y tecnología, la productividad, la demanda agregada, y esto pues permite que el, el crecimiento económico pues sea más factible, ¿no? Claro. Adelante. Sí, aquí un elemento también importante, chicos, y grábenselo. Podemos decir que puede existir un crecimiento que tiene una relación directa con el desarrollo, chicos. ¿Sale? Eso va a estar inmerso. O sea, para poder tener desarrollo, necesariamente debo de tener crecimiento de algo, ¿no? Debo de tener más de algo. Pero muchas veces a la inversa no sucede. Yo puedo tener mucho crecimiento y no tener desarrollo, ¿eh, chicos? Y esto se da precisamente por lo que nos está comentando la maestra Leti, el tema de la redistribución. O sea, cuando una persona tiene mucho más ingreso que otras, acumula todos los capitales de todos, ¿no? Hablando en términos de dinero, o acumula el crecimiento de lo que sea, va a generar un desequilibrio, chicos. Y ese desequilibrio se va a traducir precisamente en un bajo desarrollo. ¿Va? Entonces, ojo con ese principio fundamental. Para que exista desarrollo debe de existir crecimiento. Eso es una verdad muy fuerte, muy absoluta. Pero para que exista crecimiento, no necesariamente se va a traducir eso en un nivel de bienestar o de desarrollo. ¿Va? Entonces, ojo con eso porque no solamente se trata de fomentar el crecimiento y más empresas y esto, como dicen, hay que traer inversión, no, sino se trata de ser muy estratégicos con qué tipo de inversión vamos a traer, si es para mi población, ¿no? Si va a pasar lo que les pasó allá en Nuevo León, que se traen una super empresota, pues sí, pero ¿a qué me ayudó? A un nombre, a dar un nombre político, ¿no? Empleos no generó. No hay ese desarrollo para la comunidad. Mis ingenieros no están trabajando ahí en esa empresa, ¿no? Mis superingenieros del TEC de Monterrey no los metí ahí, ¿no? Que tan orgulloso estoy de esa institución. Pues no están trabajando ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está habiendo un crecimiento porque en efecto hay una empresa muy importante, todo esto, ¿no? Millones y millones de dólares ahí metidos, pero no hay un desarrollo porque no se ve reflejado en esa distribución para las personas, chicos. ¿Sale? Entonces tengan cuidado con eso. Y bueno, digamos que algunos factores claves para ese crecimiento que lo comentábamos, para producir y por lo tanto crecer en un país cuenta con tres tipos de recursos, que es el capital natural, que es todo aquello que está en la naturaleza y que no ha sido procesado por el ser humano. No sé, alguno de ustedes, digo, es un ejemplo como muy claro, no sé, la madera, ¿no? Entonces, ahí está el árbol, ¿no? Y que está de forma natural y que no ha sido procesado para entonces poderlo producir. Por otro lado, tenemos el capital físico, que son todas las maquinarias que utilizamos para poder producir ese capital natural, que son maquinarias, herramientas, infraestructura y demás elementos que permiten a un trabajador producir más que si utilizara sus propias manos, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos el capital humano que es el que va a, a transformar esa parte a través de la maquinaria, y con esto pues son las personas que trabajan y que tienen ciertas habilidades y conocimientos para poder hacer esa transformación. Entonces estos factores digamos que son claves para también este crecimiento económico.
Bueno, ahora vamos a hablar de esta parte de la productividad, que también es importante comentar. Productividad, es decir, producir más con menos recursos. Ello puede lograrse mediante una mejora en la educación, capacitación y en las condiciones de salud de la población, es decir, aumentar el capital humano, ya que la gente mejor capacitada y más sana produce más. El progreso tecnológico pues también es otro de los factores, que es cuando el ingenio humano inventa una máquina que utiliza la misma o menor cantidad de recursos para generar mayor producción, entonces aumenta la productividad optimizando el capital físico, que si ven pues, está relacionado con el crecimiento económico, que habla del capital humano, del capital físico, de los recursos naturales, la tecnología, esta parte de la inversión. Entonces, digamos que todos esos factores son los que impulsan a ese crecimiento económico. Y ahora vamos con el concepto de desarrollo. Y ahí dice que es aquel enfocado en la evolución y mejoramiento de las condiciones de vida y las relaciones entre los individuos, grupos o instituciones que constituyen el tejido social de una nación. Como bien lo decía el doctor Pedro, pues se refiere al proceso de desarrollo, que son los que es estar, digamos que se va directamente a esta parte de la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces sí es muy importante que consideren que todo eso todo ese crecimiento que se da, pues se ve reflejado en una sociedad, en una comunidad, y pues digamos que esa es la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo económico. Aquí algo muy importante, chicos, es que de este capital humano que nos está comentando la maestra Leti, que es el capital enfocado a las personas, a la gente, ¿no? Nosotros cuando hablamos de desarrollo vamos a hablar de un concepto que se llama capital social. El capital social va más allá de las personas y de que se preparen bien y que tengan maestrías, doctorados y todo eso, ¿no? El capital social nos habla de estos procesos de relación entre nosotros. O sea, una comunidad con un buen capital social es aquella que permite interrelacionarnos, no pelearnos, establecer buenos vínculos, ¿no? Y que por lo menos la gente en un entorno de convivencia pueda tener, sea sano y que pueda tener un elemento de felicidad. Pero fíjense, hasta qué escala estamos llegando a un capital social. O sea, ya estamos hablando de que una ciudad debe de funcionar bien, con todos sus matices, sus servicios, sus infraestructuras, sus equipamientos, todo debe de funcionar bien, porque ese nivel de satisfacción o de autorrealización depende precisamente de que nosotros podamos tener una convivencia sana, un tejido social que le llaman, ¿no? Congruente y apropiado. Entonces, fíjense qué difícil es. Por eso a mí me gusta que hablemos de este tema del desarrollo, porque pareciera que el tema empresarial está apartado de esta congruencia de funcionamiento y no es así. Las empresas, al lograr concretar un trabajo, al lograr concretar un programa que le ayuda a las mamás a cuidar a sus niños en guarderías, a darles a su población algún tipo de prestación para que se vayan de vacaciones, para que hagan cursos de capacitación a sus empleados, para que les den cursos de estos de verano a los niños de los empleados, ¿no? O sea, todos esos programas que existen dentro de las empresas y que impactan directamente en la sonrisa de la gente que vive ahí. Y digo sonrisa porque estoy hablando de bienestar, como hablábamos hace rato, pero al final de cuentas tiene un impacto grande, chicos. O sea, el tema empresarial no es ajeno a ese desarrollo comunitario, a ese desarrollo social.
Entonces, tengan un poco de cuidado aquí porque a veces queremos ver a las empresas como entes aislados que solamente producen dinero o que solamente son agentes de producción de objetos, cuando no es así. Esas empresas van a tener, después vamos a hablar de un concepto muy bonito que se llama responsabilidad social, pero van a tener esa cualidad también de generar esos procesos de bienestar con el simple hecho de ofertar un empleo y pagarle a un empleado, ¿no? Y darle todas sus prestaciones de ley y todo eso, sus herramientas, sus uniformes, todo lo que le dan a un empleado, eso es lo que va a generar también una sinergia alrededor de esto que denominamos capital social, ¿no? Una persona que satisface sus necesidades, ¿no? Tema económico, de lo que ustedes quieran, la verdad es que va a ser una persona que va a proyectar felicidad y congruencia con los demás, ¿sale? Entonces, aguas con esto, ¿va? Desarrollo, dice que es un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico. Pues bueno, aquí yo creo que es importante mencionar algunas características del desarrollo, que se identifica como desarrollo, que tiene que ver con el crecimiento sostenible, que tenemos que considerar los recursos naturales y el medio ambiente, equidad y justicia social, que es lo que comentaba que va el doctor, que va como muy enfocado a esta parte de la sociedad, ¿no? Que promueve la equidad y la justicia social. Obviamente esto permite reducir la pobreza y la desigualdad. Inversión en capital humano, que es lo que se comentaba también, invertir en el personal que va a trabajar ahí, y esto implica que pues tiene mejor personal capacitado, tiene mejora la educación, tiene mejor prestaciones, digámoslo así, como la salud y las habilidades y demás de la población, ¿no? Que también en algún momento todos ustedes, bueno, algunos de ustedes comentaron, y pues bueno, serían como los factores más importantes que se deberían de considerar como parte de desarrollo económico. Y bueno, aquí otro texto que dice, se refiere a un cambio en las condiciones productivas de una sociedad que trae aparejado una mejoría en las condiciones de vida de los ciudadanos, que es lo que acabamos de comentar, ¿no? Adelante. Y bueno, tenemos también algunos tipos de desarrollo que los podemos ver ahí, que es desarrollo humano, que es lo que acabamos de comentar, que tiene que ver con las capacidades y habilidades de las personas, promoviendo su bienestar y su participación en la sociedad. Por otro lado, tenemos el desarrollo social, que se enfoca en la mejora de la calidad de vida de la población y que incluyen aspectos como educación, salud, vivienda y el acceso a servicios básicos. Por otro lado, tenemos el desarrollo económico, que se refiere al crecimiento y a la mejora en la producción y distribución de los bienes y servicios en una economía. Para el caso de desarrollo sustentable, pues es esta equidad entre los recursos naturales, que tenga ese equilibrio para pues futuras generaciones, ¿no? Y el desarrollo urbano pues se enfoca en las ciudades, áreas verdes, obviamente promoviendo la planificación y el diseño urbano. No sé si quieres comentar algo más, doctor. Sí, gracias. Pues bueno, nada más cerrar con este tema del desarrollo y del crecimiento en que pues no es una arista fácil, ¿no? Sobre todo cuando queremos hablar de esa promoción de cualquier tipo de desarrollo. No es fácil entrarle porque, como les decía, siempre se tiene que establecer a niveles
de matices de cada grupo de población. Si pudiéramos verlo a nivel de grupos, ¿eh? Porque les aseguro que cada cabeza, así como ahorita platicábamos y poníamos el ejemplo con su intervención, cada cabeza tiene necesidades y cosas que cubrir de manera distinta, aunque hablemos de los mismos temas. Entonces, esa subjetividad que surge a partir de esas necesidades individuales nos va a dar precisamente ciertos estándares que no van a ser tan fáciles de lograr o de cumplir, ¿no? Y que cada vez, al paso de los años, ustedes van a ir cambiando, o sea, se van a ir transformando, se van a hacer dinámicos. Si hoy les gusta un cochecito de color negro, el día de mañana va a ser azul y pasado mañana va a ser verde. Eso es un proceso tan complicado y por eso es que muchas veces los programas de desarrollo social, los programas de desarrollo económico no tienen el éxito y el impacto que se requiere porque se transforma muy rápido el tema de las necesidades, ¿no? Ayer, el día de ayer, ¿quién no tenía como presencia o como algo, un elemento importante tener la necesidad de interactuar con inteligencias artificiales, ¿no? Hoy se está volviendo un elemento muy importante para cualquier tema de desarrollo tecnológico, para el tema del análisis de datos, de información, ¿no? El procesamiento de actividades cada vez más rápidas, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando en este sentido en una forma dinámica, ¿no? Y contemplando todos estos factores que asertivamente ya nos comentaba la maestra Leti. No son ni fáciles de lograr ni tienen que ver con un elemento aislado. Todos interactúan al mismo tiempo para promover un desarrollo integral, chicos. Y de ahí podemos partir para hablar cualquier tipo de desarrollo importante, ¿no? Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algo que quieran agregar también, maestra Leti, maestra Laurita, para ya cerrar un poco el contexto del día de hoy. No, nada, pues ahora sí que nada más esa parte, ¿no? Que es muy, siento que esta parte del crecimiento y desarrollo sí van ligados, ¿no? Y sí es como complicado poderlo hacer como tú decías, pues sí de nada sirve tener a lo mejor este crecimiento económico si no estás considerando el de desarrollo, ¿no? Nada más. Sí, gracias, maestra Leti. Maestra Laurita, ¿quiere comentar algo o Claro, podemos cerrar? sí, yo creo Gracias, que adelante. sí, gracias, doctor. Deben de tener en cuenta, muy en cuenta siempre que para el desarrollo, pues estos 5 tipos de desarrollo van a ser fundamentales para la creación también de su parque industrial. ¿Por qué? Porque conlleva muchos aspectos, tanto de la parte económica como social, como humana y como sustentable. Deben de cuidar todos estos tipos porque cada uno en el desarrollo de su proyecto van a poder constatar la importancia que tiene cada uno en el desarrollo de su proyecto. Eso es cuanto, doctor. Sí, muchas gracias, maestra Laurita. Pues bueno, ya nada más, entonces, pasaríamos, bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, algún comentario, sino para cerrar la clase del día de hoy, compañeros. No, todo Bueno. Creo que claro. están dormidos, doctor. Sí, creo que ya están cenando algo por ahí. Mira, Ángel dice que sí se está echando una cena. Justo. Entonces, está bien provechito, Ángel. Bueno, ok, chicos, bueno, entonces, vamos a cerrar entonces la clase del día de hoy. No sin antes recordarles que pues se queda para ustedes el trabajo que ya se les dejó para el equipo, o sea, no es para la próxima clase hasta el viernes, la elaboración de su línea de tiempo con los antecedentes históricos de su comunidad, del municipio. Vamos a agarrarlo a nivel municipal, todavía no vamos a hablar tan local, pero hay que empezar a hablar de la historia, sobre todo el tema histórico industrial de esa comunidad. Todavía, bueno, yo no tengo noticias, no sé si las maestras tengan alguna noticia con referencia a la incorporación a clases presenciales, pero creo que todavía no tenemos
pues algún movimiento en en ese aspecto. Entonces, lo que creo que concierne, pues vamos a seguir teniendo la clase de manera virtual para que preparen por equipo también sus exposiciones, para que pasen a presentar el viernes este avance. Se los comento desde ahorita para que tengan tiempo de hacerlo, no lo estén haciendo a la mera hora, investiguen bien, saquen buenas fuentes, no le pregunten a ChatGPT, sale sobre su comunidad, o sea, vayan a revisar bibliografía, por favor. Y bueno, eso creo que sería todo. Nos vemos la próxima clase ya con el taller que nos toca, que nos corresponde de análisis urbano, para empezar a detallar los márgenes de crecimiento de la ciudad, para ver dónde o en qué zonas podemos empezar a construir nuestro parque industrial, ¿no? Retomando la norma y retomando también los procesos de planeación, de expansión, perdón, del suelo. Bueno, pues bueno, si no hay ninguna duda o comentario, yo creo que podríamos dar por concluida nuestra clase del día de hoy. Les agradecemos mucho su atención, los esperamos en la próxima transmisión de su clase y pues pueden ir en paz, chicos, la clase ha terminado. Gracias gracias, profe. Gracias, chicos. Gracias, hasta Nos luego. vemos, maestro. Bye. Adiós, adiós, Buena tarde, hasta luego. hasta Bye. luego, bye bye. Si Luis Ángel sí se va a comer, ¿ya vieron? Sí, no quiere salir de clase. Nomás nos dejó ahí en visto. Bueno, Yo opino que la próxima, el de la clase. sí, yo creo que sí, porque anda, anda No, perdido. sí, quién sabe dónde anda. Luis, no, quién sabe. Ya, se salió. Ya lo saqué, Bueno, porque. pues, ya, Ujú. Pues ya bueno, ya quedó terminó. por el día Sí, de hoy, yo creo que ya quedó. ¿el miércoles va a ser igual o el miércoles qué sería? Vamos a ver lo del taller. Ahí tengo un material, pero bueno, no sé si ahí quieran, Es que eso pues que lo como demos que igual recuerdo o que, lo explico. Lo, porque recuerdo que es como más, como práctico, ¿no? Bueno, más Ujú, aplicado, algo así, ¿no? Y es de fórmulas y eso, ¿o sí, no? sí, sí. Y yo no sé si puedo hacerlo. Ah, bueno, ok. Sí, no se preocupen, si quieren Digo, lo no doy sé yo si sin problema. pero no sé, o al menos que le echemos un vistazo, pero no sé, como que yo recuerdo que ese día les diste como formulitas y eso, ¿no? Sí, claro, claro, sí es lo mismo, Ajá. pero bueno, como quieran, si quieren me lo aviento yo sin problema. O hay más o menos, si quieren, nada más para que así como no dejar como de lado, pues Ajá, ahí les digo así como si quieren comentar algo, aunque sea algo muy corto o breve, ajá, para que pues no se vayan, o sea, más que nada los alumnos no piensen que no, como que no interactuamos, ¿no? sí. Nada Bueno, más. entonces, pero entonces nos puedes enviar como algo como para saber de qué se trata. Sí, claro. Sí. Va. Ujú, Y ya en esa medida, pues ya, sí, sí, opinar sí, algo. ¿Va? va. Sale, pues Laurita ya también ha de estar en su reunión, que ya ni contesta. Está cenando la La- Laurita. Laurita, pórtate bien, Laurita, que Perdón, termines pronto chicos, tu reunión. perdón, es que sí estoy en la No, otra reunión. sí, Ese por Javier, ¿qué eso. se le ocurre? Estoy en las dos. Oye, pero ¿va todo bien? ¿Es para ver Es, si regresamos? pues de hecho ahorita la reunión es para lo del informe Ah, ya. o sea, imagínate, Oye, estamos estamos, preocupados por eso que regresemos, ¿no? mira, de Al hecho rato. ahorita nada más vamos con lo del informe y se supone que el segundo punto son los, ay, se me fue el nombre, los pliegos petitorios que están realizando los chavos, porque no están Ah, cumpliendo, por eso ayer no se entregó. No sé si vieron lo del sábado. sí, no, Sí. creo que no, bueno, no vi el comunicado, creo que de ayer, pero no de lo del sábado, no sé. Sí, fue el Del, comunicado del del doctor profe, Jorge, ¿no?
Ajá, pero eso en vez de ayudar, creo que perjudicó más. Entonces, Sí. no sé. Ahorita van en el punto de informe. Bueno, va, entonces ya no te interrumpimos para que te Bueno, conectes allá, ¿sale? está bien, está bien. Estoy en las dos intermitentes. No Bueno, se apuren, no descansé ni sábado ni domingo, nos traen con lo de los pliegos y de todos modos ni se resuelve nada. O sea, nada. vean lo que es. No, Oye, pero tu entonces, humanidades está fuerte, ¿no? Y esperemos que no las demás digan, ay, pues como humanidades no quieren, nosotros tampoco. O sea, ellas tienen su mire, puerta. miren, yo lo veo bien complicado porque si ya entregó ayer ayer se entregó ciencias políticas, Y ellos ya pero yo están. mi idea es